Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy otra vez juntos para trabajar justamente uno de los temas esperados en toda la carrera, ¿sí? Que es a lo que nos dirigimos, a lo que estamos en este camino, para lo que estamos en este camino. Función coordinador. Seguramente lo soñamos, lo pensamos, lo imaginamos. ¿Cómo seremos cuando nos recibimos y cumplamos esa función de coordinador? Bueno, hoy vamos a desglosar un poco más, o sea, de qué se trata, cuáles son las condiciones, qué es lo que nos pasa cuando estamos en la función y todo lo que significa estar sentado en la silla del coordinador. Ustedes el año pasado experimentaron lo que pasa cuando estamos sentados en la silla del observador, ¿sí? Todo lo que nos va atravesando, todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder operar en esa tarea, en esa función. Y hoy vamos a ver la función coordinador, ¿sí? Otra de las tareas del psicólogo social cuando estamos trabajando con un grupo. Bien, función coordinador. El coordinador trabaja en función del grupo, según las necesidades del grupo. No trabaja para sí, sino trabaja como figura según las necesidades que ese grupo nos esté demandando. Bien, antes que nada, tenemos que posicionarnos en dos lugares. Primero, nosotros como integrantes de un grupo, que es lo que les pasa a ustedes ahora, de una escuela de psicología social, y después, cuando ya estemos en la función, fuera de la escuela, ¿sí? Fuera de una escuela de psicología social. Después lo vamos a desplegar un poquito más esto, pero son cuestiones que no son absolutamente diferentes, pero sí tenemos que diferenciarlas. Bien, entonces la función del coordinador es trabajar con la necesidad del grupo. En esa necesidad de grupo hay un montón de fenómenos a nivel consciente e inconsciente que se van desplegando a medida que vamos coordinando un grupo. Esos fenómenos que se van desplegando son fantasías, mecanismos de defensas, transferencias. Y toda esa tarea de ese coordinador, con todo esto que va sucediendo dentro del grupo a nivel consciente e inconsciente, tiene que ver con la resistencia al cambio. ¿Qué cambio? A ver, vamos a pensarnos ya fuera de la escuela, ¿no? Estamos coordinando un grupo con una tarea. Sabemos que el grupo tiene una tarea. El grupo operativo también tiene una tarea. Después vamos a pensar un poquito cuál es la tarea del grupo operativo. Pero vamos a suponer que ya estamos fuera, ya estamos trabajando en el campo. Bien. Resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque cuando un grupo llega a armarlo, a necesitar de esa tarea de coordinación, es porque hay algo que está molestando, que está provocando angustias, miedos, pesares, y que no pueden resolucionarlo solo, no pueden resolverlo y hacer ese cambio cualitativo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una resistencia al cambio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo inconsciente, ¿no? Cada uno de ustedes pensará en qué ámbito le gustaría trabajar cuando estén ya recibidos. A lo mejor se les ocurre que tienen idea de trabajar con familias o con adolescentes o no sé, con mujeres violencia de género, que es una de las cosas que siempre hablamos. Hay algo específico que está haciendo que ese grupo que tiene la misma problemática tengan una tarea en común. Esa es la tarea en común. Poder pasar de esa resistencia al cambio y poder hacerse cargo
de la problemática por la cual llegaron a ese grupo y poder seguir, armar un proyecto para el futuro. Bien, entonces, decíamos, el coordinador trabaja a nivel con lo consciente y con lo inconsciente. Lo consciente, ¿qué es? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, ¿sí? Pero a nivel inconsciente, que es lo más complicado, digamos, o donde está el mayor trabajo del coordinador como profesional, es trabajar con todo esto. Fíjense, resistencia a cambio, mecanismo de defensa. Justamente ahí, en estos mecanismos de defensa, está la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque hay algo que no nos está permitiendo poder salir de esa problemática que tenemos. Estamos hablando de los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones suceden dentro del grupo y las lleva cada uno de los sujetos que forman ese grupo, las llevan a la reunión grupal. Transferencias, dice. Obviamente todo esto se manifiesta de alguna manera. Fíjense con qué. Con acuerdos, con pactos, coaliciones, síntomas que son los emergentes, lo que podemos visualizar dentro del grupo y que tenemos que, con nuestra preparación profesional, poder leer, poder luego interpretar para luego poder accionar, ¿sí? Y poder, palabra que repetimos del primer año, compensar con el grupo. Entonces, función del coordinador, resistencia al cambio, y actuando desde las necesidades del grupo. Yo no voy a armar un grupo para mi propia satisfacción personal de decir soy psicólogo social, soy coordinador y voy a armar un grupo porque quiero posicionarme en la función. No, el grupo es el que va a venir a mí. El grupo es el que me va a necesitar. Sí, nos necesita. ¿Por qué? Por supuesto que hay cuestiones grupales que si lo pueden trabajar, lo pueden poner en palabras y pueden hacer ese cambio de actitud, no hace falta el coordinador. El coordinador está o se necesita cuando no lo pueden hacer solos, es decir, cuando hay una necesidad de grupo, ¿sí? Bien, ahí es donde nos necesitan. Bueno, entonces, al principio yo les decía esta cuestión de que íbamos a diferenciar la tarea nuestra como coordinadores dentro de una escuela de psicología social, lo que ustedes están vivenciando como alumnos y ya como observadores que hicieron las prácticas del año pasado, y otra cosa es lo que nos pasa cuando estamos fuera de la escuela coordinando grupos. Escuela de Psicología Social. Dice, coordinador parte del encuadre. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llegaron a la escuela, ya estaba armado el encuadre de que en cada grupo y cada año uno diferente iba a haber un coordinador. Ustedes no lo fueron a buscar el coordinador, no fueron con una problemática específica o todos juntos porque tenían una cuestión sin resolver igual y entonces precisaban un coordinador. No, el coordinador ya formaba parte del encuadre de la institución, los horarios, los días, primero el teórico, después el grupo operativo, el coordinador en el teórico para luego trabajar la tarea en el grupo operativo, que la tarea ¿cuál era? ¿Cuál es? Porque todavía estamos. Aprender la función. Siempre hablamos de que todo lo que trabajamos dentro de la escuela para luego poder realizar bien una tarea de observador o de coordinador, lo pasamos por el cuerpo primero. Bueno, eso es, a eso nos estamos refiriendo. ¿Sí? En este caso, aprender la función de psicólogos sociales, de coordinadores, porque ustedes ya lo están vivenciando desde primero. En primero tuvieron una coordinadora, en segundo otra y en tercero tienen otra. Vamos a ver por qué, porque no es casualidad también que tienen 3 coordinadores diferentes. Ya veremos. Coordinador.
Bueno, hablábamos de dentro de la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Coordinador, grupos, fuera de la escuela, resolver su problemática, lo que decíamos recién. El coordinador que tiene técnicas, ¿sí? Tiene técnicas de trabajo, técnicas que ustedes están viendo. Tiene técnica y tiene teoría, tiene mucha teoría donde vamos fundamentando después nuestro accionar. Vamos fundamentándolo en el sentido de ver qué herramientas vamos a utilizar, cuál es la que más conviene, qué es lo que está pasando en el grupo. Son teorías y técnicas que podemos utilizar. Hoy algunas vamos a ver también en este. Bien, dice coordinador. Y vamos a ver cuáles son las cuestiones personales que tenemos que tener para poder cumplir esa tarea, esa función, como un coordinador que va aprendiendo la tarea. ¿Por qué no digo un coordinador ya perfecto? Porque nunca lo vamos a hacer. Porque primero, que cada grupo nos desafía cosas diferentes. Cada situación grupal nos desafía cosas diferentes, cuestiones diferentes, mejor dicho. A lo mejor hay cuestiones que en un grupo que coordinábamos otro año, o en otra situación o con otra problemática del grupo, nos sirvió, nos fue bárbaro, estábamos re felices porque sirvió para destrabar la situación grupal. Pero con este grupo que estamos coordinando ahora no. No quiere decir que fracasamos o que no somos buenos coordinadores. No, simplemente que ese grupo que estoy coordinando ahora está demandando otras cuestiones, porque son sujetos diferentes, porque la situación grupal es distinta. Entonces, siempre vamos buscando nuevas técnicas, nuevas maneras de abordar la problemática grupal, ¿sí? Yo diría que es muy finito el hilo de un coordinador, en el sentido de que, y bueno, saben que yo me uso mucho las manos para expresarlo y después me doy cuenta, bueno, porque esto que estoy haciendo, que lo tenemos en la punta de los dedos, que lo vamos desglosando, que lo vamos analizando y que a lo mejor nunca nos alcanza del todo, y eso no significa que seamos malos coordinadores, sino que es un interjuego constante entre la problemática o la situación grupal, mejor dicho, de ese momento, de ese grupo, y mis habilidades como coordinador. Las habilidades, ¿dónde están? ¿Se acuerdan del ECRO famoso? Bueno, ahí está. El paquetito, la mochilita, esquema conceptual referencial operativo. Bueno, ese es nuestro ECRO, nuestro bagaje de conocimientos, de la teoría, de nuestras prácticas, que a medida que vayamos cumpliendo esta función en distintos grupos, vamos a ir viendo lo que vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir investigando, vamos haciendo nuestra propia teoría. Cuando hablamos siempre, se acuerdan ustedes seguramente, que esto no es, ya tengo mi librito, el módulo, los 3 años con esto, tengo para toda mi tarea de aquí a no sé cuántos años, como psicólogo social. No, nada que ver. Bueno, en estos momentos tan especiales, vieron que del centro psicosocial todo el tiempo están apareciendo nuevos seminarios, charlas, porque nunca alcanza. Siempre hay problemáticas nuevas. ¿Quién se iba a pensar que íbamos a estar en la situación que estamos ahora con la pandemia? Nadie se lo había cruzado por la cabeza. Y esta situación que estamos atravesando en todo el mundo es una oportunidad enorme de crecer como coordinadores y como psicólogos sociales, mejor dicho. Y todo lo que caiga en sus manos en cuanto a notas de artículos de diarios serios, con profesionales, todo lo que podamos leer, guárdenlo, léanlo, analícenlo, porque es de aquí en más sabemos que vamos a tener como psicólogos sociales mucho trabajo, porque así
sabemos que todo lo que estamos vivenciando en nuestra psiquis este tiempo va a dejar sus huellas. Y ahí va a estar nuestra tarea. Las angustias, las tristezas, las pérdidas, todo lo que sucedió y sigue sucediendo en este periodo tan especial y que nos toca vivir, va a ser motivo de trabajo nuestro. Entonces, todo lo que podamos ir leyendo, sumando, nos va a servir para la tarea posterior. Así que eso no se lo olviden. Siempre saben que se los digo, que tenemos que seguir perfeccionándonos y nunca alcanza. ¿Por qué nunca alcanza? Porque somos sujetos en este mundo donde todo el tiempo van sucediendo distintas cuestiones a nivel histórico, a nivel de país, de provincia, y todo eso va cambiando. Entonces, nunca nos alcanza lo que tenemos como mochilita inicial. Sí, bárbaro, es lo inicial. Son las herramientas que nos van a servir como piso para luego seguir leyendo y perfeccionándonos. ¿Y quién les dice? ¿Por qué no ustedes también poder escribir? Poder brindarle al otro información o análisis que les sirva a otros profesionales para seguir creciendo en esta tarea. Bueno, entonces, decíamos, coordinador, técnicas, ¿qué cuestiones tiene que fundamentales para la función, ¿no? Coordinador, actitud personal, actitud psicológica, dice, ¿cuál es la tarea fundamental? El pensar, el sentir y el hacer. Bueno, un poquito de lo que acabamos de decir sin querer. Pensar, sentirlo, en lo emocional, somos sujetos, no vamos a pretender que nuestra tarea sea absolutamente objetiva, ya sabemos que no, pero con todo ese bagaje que nosotros tenemos como profesionales, vamos a poder volver y nos vamos a dar cuenta que tenemos que sentir y pensar lo vamos a convertir en el hacer como corresponde a nuestra función. Entonces, actitud psicológica, actitud libremente flotante, dice Freud. ¿Por qué? Porque piensan en los psicólogos. En los psicólogos cuando están haciendo su tarea, tienen que tener una actitud libremente flotante. ¿Qué significa? ¿Qué significa flotar? No estar ni en el piso, ni estar en el cielo. O sea, estar siempre atento a lo que a las cuestiones que suceden en el grupo, ¿sí? Entonces, actitud libremente flotante, sin prejuicios y objetivas. Esto nos atraviesa todo el tiempo. ¿Por qué sin prejuicios? Porque somos sujetos nosotros también, como el resto de los que estamos, o sea, el grupo que estamos coordinando, cada uno de los sujetos. Sin prejuicios. Tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra postura en el mundo, tenemos nuestro eros, ¿sí? Pero para poder tener esa actitud libremente flotante, tenemos que escuchar al grupo, ver lo que está pasando, ir atando cabos de a poquito de cómo seguir, sin ningún tipo de prejuicios. Yo soy el receptor de la cuestión grupal. Soy el que junta lo que está pasando en ese grupo, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta actitud libremente flotante, como dice Freud, voy a accionar desde el lado de la objetividad, sin prejuicios y obviamente desde la objetividad, que es lo que decimos siempre, lo que hablábamos cuando hablábamos de la función observador, ¿se acuerdan? Bien. Ética profesional del coordinador. Coordinador, ayudar al grupo a adueñarse de su proceso, ¿sí? Todo esto tiene que ver un poquito salteado, antes o después, no importa.
es las actitudes y las condiciones para ser un buen coordinador, de eso estamos hablando, ¿no? Bien, ayudar al grupo a adueñarse de su proceso. También muchas veces lo decíamos, ¿no? Que yo me puedo sentir, si no cumplo bien mi tarea, como el todopoderoso, el que yo voy a solucionarle la problemática por la cual ese grupo está en esa tarea. No. Es decir, es el grupo el que se tiene que hacer cargo de acuerdo a las circunstancias y a las características de la problemática, porque seguramente hay una problemática en común, pero son individualidades, con una historia distinta, con características distintas, pero de todas maneras, el grupo y cada uno de los sujetos que forman ese grupo se tienen que adueñar de su propio proceso. Ustedes lo ven como compañeros, ¿sí? Cada uno de ustedes, en todo este transcurso, de primero, de segundo y lo que va de tercero, cada uno con su particularidad, o antes o después, o durante, o a lo mejor todavía no lo pudo hacer, se tiene que hacer cargo de su propio proceso. ¿Por qué? Porque si no, yo tendría que estar como el bastón al lado de cada uno de los integrantes de ese grupo siempre. Como decirle, bueno, tenés que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Nuestra función es copensar, o sea, pensar con, pero no darle la solución, sino que acompañarlos para que sea el grupo y cada uno encuentre su propio camino, ¿sí? Con el apoyo de cada uno de los integrantes del grupo y con, por supuesto, la compañía nuestra, es decir, la compañía del psicólogo social cumpliendo la función de coordinador. Si hay un observador, bueno, como coordinador vamos a tener también una ayuda, no una ayuda, sino alguien que nos va a acompañar en ese proceso de ver desde arriba la macrovisión de lo que le está pasando al grupo y a los integrantes para poder cada vez acompañarlos mejor. Bien, entonces, actitud psicológica, actitud personal, actitud psicológica, reglas. Dice, fundamental. Son las mismas, si ustedes se acuerdan, de las que vimos en la función de observador, vamos a recordarlas, pero visto del lado del coordinador, obviamente. Discreción. No divulgar con nadie que no sea tu propio equipo de trabajo, que puede ser los observadores, o si hay un co-coordinador, porque se pueden coordinar entre dos también los grupos. No divulgar fuera de ese encuadre lo que pasó en el grupo. Restitución, volver al grupo lo que se habló afuera. Si nos encontramos, porque suele pasar con alguien que nos comenta, un integrante del grupo, ¿sí? Que nos comenta algo en la calle, ¿no? En cualquier espacio, en un negocio, algo que pasó en el grupo, ¿nosotros qué hacemos? ¿Seguimos comentándolo? ¿Aportamos nuestra idea? No. ¿Qué decimos? Bueno, lo que es del grupo, queda en el grupo. Esa frase que ya conocemos. Entonces, ¿qué? Cuando llegamos de nuevo a esa reunión grupal, vamos a hablarlo en el grupo, ¿sí? No, porque es el secreto profesional, digamos, ¿no? Todo esto que estamos viendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, discreción, restitución, abstinencia, no relaciones profesionales, comerciales, amistosas, amorosas con integrantes del grupo. Eso también lo sabemos. Yo no puedo hacer ningún tipo de alianza con los integrantes del grupo, ¿sí? Porque son tareas distintas. Hay una asimetría, no somos un igual, ¿sí? Bien, eso lo sabemos muy bien. Y otra, que es la última, no aclaración, valorizar el significante, ¿sí? A veces para facilitarnos
un poco la tarea y para hacerlo a lo mejor más breve, nosotros cuando estamos haciendo una síntesis de lo que pasó en la reunión grupal, o también puede ser en el mismo momento del grupo, alguien tiene los famosos actos fallidos y nosotros decimos, bueno, habrás querido decir otra cosa, sabemos que no. Ese es el significante. Es decir, por algo se dice lo que se dice, por algo se equivocó supuestamente en lo que dijo, y eso lo vamos a tener anotado, sabemos que podemos anotar, podemos escribir. Si tenemos la posibilidad de inventarnos nuestro propio código para que, como estamos a la par del grupo, no es lo mismo que pasa con el observador, que está fuera del grupo, dentro pero fuera, quiere decir fuera del círculo, ¿no? Que es cuando armamos el grupo. Pero nosotros estamos a la par, entonces es más fácil que alguien que esté cerca pueda leer lo que nosotros escribimos, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de armar nuestros propios códigos, mucho mejor. Bien. Elementos. ¿A qué se refieren? Estas son todas las condiciones, ¿no? Que tiene que tener un psicólogo social, un coordinador, ¿no? Vamos a intentar, cuando estamos en la tarea, ya coordinando grupos, cumplirla. Así que es importante que ustedes recuerden, y si no, bueno, tenerlo a mano a veces o repasar cuando no estamos seguros que estamos cumpliendo la tarea como corresponde. Y si no, supervisarnos. ¿Qué es supervisar? Supervisar, lo mismo que hace un psicólogo, otro psicólogo, en este caso otro psicólogo social, al cual nosotros vamos a contarle lo que nos está pasando, las cosas que nos atravesaron, cómo no pudimos tomar distancia, bueno, todo lo que nos haya pasado para sentirnos seguros en la tarea, ¿no? Lo más seguro que se pueda, entre otras cosas. Bien, elementos que tienen que tener la función. Continencia, que era un poco lo que les decía antes. Albergar el acontecer grupal. ¿Qué significa albergar? Ser como ese nido donde lo que va pasando en el grupo yo lo recepcione, yo lo contenga, simplemente para acompañar al grupo. Continencia, albergar el acontecer grupal. Resonancia, que lo que le pasa al otro resuene en nosotros. Resonancia. ¿Qué significa esta palabra? Saben que siempre me gusta buscar la etimología de las palabras, ¿no? Resonar, volver a sonar, volver a tener ese sonido. Que lo que le pasa al otro resuene en nosotros. Es decir, fíjense, continencia y resonancia, es decir, lo que le está pasando o lo que está pasando en el grupo o lo que puntualmente está circulando en el grupo, resuena en mí como algo, como un elemento más para analizar, para observar, porque yo lo que tengo que hacer es acompañar al grupo, no soy el hacedor de respuestas, ¿sí? Sino que con mis conocimientos teóricos y mis fundamentaciones técnicas, voy a buscar el mejor camino, acompañar en el mejor camino para que el grupo sea el que resuelva su problemática, ¿no? Entonces, volvemos, resonancia, que lo que le pasa al otro resuene en nosotros, simplemente para que pueda comprender mejor lo que está pasando. Apertura, permeabilidad. Apertura, permeabilidad. Apertura y permeabilidad, ¿qué significa? Que permeabilidad, pensemos la palabra, algo que es permeable es algo que puede pasar, por ejemplo, un líquido pasar hacia el otro lado. O sea, nosotros como coordinadores
tenemos que estar abiertos a lo que le pasa al grupo. Pero, ¿dónde está lo difícil de la tarea? No quedar pegados en lo que le pasa al grupo, que ahora lo vamos a ver también. Sino que tener esa permeabilidad, ida y vuelta, ¿sí? Para no quedar pegado a una situación grupal en cuanto a la emoción, por ejemplo, que es lo que más nos puede molestar. Entonces, permisividad, apertura, permeabilidad. Permisividad, respeto por los tiempos y procesos del otro. Ahí es cuando a veces nos ponemos impacientes. ¿Por qué? Respeto por los tiempos y procesos del otro. Yo puedo imaginar o predecir en mi pensamiento que con esta técnica nueva que voy a emplear en el próximo encuentro con el grupo, la situación grupal o lo que está circulando se va a destrabar y vamos a seguir el camino. No, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño de la situación grupal? El grupo. Entonces, nos pasa como coordinadores también en la escuela. Dice, respeto por los tiempos y procesos del otro, ¿sí? Del otro puede ser de cada uno de los integrantes o del grupo en general. A veces tenemos que seguir con tranquilidad, con objetividad, con tomar todas las distancias que hace falta, con buscar nuevos recursos, con pensarnos qué estamos haciendo bien y qué no, con charla a lo mejor con otro coordinador del equipo o con un supervisor para ver qué otros recursos ante esa situación puntual podemos utilizar para poder destrabar la situación que pasa en el grupo. Pero eso no significa que a lo mejor insistimos 1, 2, 5 veces y no pasó nada. Porque ¿quién es el dueño del grupo? De la situación grupal, es el grupo. Entonces, va a caer las cosas cuando tengan que caer, es decir, o cambiar, o modificarse. A veces no lo esperamos. Y justo ahí apareció el cambio. Bien, tiempo, proceso del otro, descentramiento, atento a las propias reacciones. Esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes, ¿no? Atento a las propias reacciones. Yo soy sujeto, igual que los integrantes de mi grupo. Entonces a mí también me atraviesan cosas, a mí también me puedo o emocionar o entristecer o lo que fuera, pero no lo tengo que usar, me puede pasar y nos va a pasar, no nos puede, nos pasa, pero volvemos, esa ida y vuelta que decíamos siempre, tenemos que volver al eje para seguir accionando, ¿sí? Bien, elementos. Ojo, dice acá, fundamental. Contratransferencia, resistencia a poner en el otro algo de mi inconsciente pasado. No es necesaria la transferencia. Ah, bien, eso vamos a explicar muy bien. Vamos a empezar por transferencia. ¿Qué es una transferencia? Es ver en el otro algo que no es, que tiene que ver con otra figura de mi pasado, por ejemplo. Si un integrante del grupo hace una transferencia con nosotros, hacia nosotros, nuestra figura, por ejemplo, nos toma como si fuéramos su mamá o su papá. Porque evidentemente hay algo de su pasado, de su historia familiar, o un faltante, o algo que nos recuerda lo que fuera, que hace que esa persona ponga en nosotros esa transferencia en esa función que no somos. No está mal que un integrante del grupo haga una transferencia hacia nosotros, no está mal, porque es factible y es posible y se da muchísimo. Dije una, pero puede ser cualquier otra transferencia, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta y hacer
esa cuestión de, al darnos cuenta, de ocupar realmente nuestro lugar y ver de qué manera ese integrante se da cuenta de que no somos ni su mamá, ni su papá, ni su tío, ni su novia pasada o novio pasado, sino que somos los coordinadores del grupo, ¿sí? Bueno, eso es un proceso también. Pero acá dice contratransferencia. Bueno, resistencia pone el otro algo de mi inconsciente pasado. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? A veces pasa al revés. Es decir, recién hablaba de transferencia. Puede pasar al revés, que el coordinador haga una contratransferencia y le haga el juego a ese integrante del grupo. Entonces hay un juego ahí. Hay alguien que me toma como su mamá y yo hago de mamá. ¿Se acuerdan del rol? La horizontalidad y la verticalidad. No somos un rol, somos una función. Ahí está clarito. Entonces, lo que tengo que hacer yo es darme cuenta de eso, ¿sí? Que el integrante del grupo haga una transferencia con nosotros es normal, es lógico, es común, para decirlo mejor. Pero nosotros no tenemos que hacer esa transferencia haciendo ese juego. Pero a veces hay contratransferencia sin que haya transferencia. Ejemplo. Alguien del grupo se parece, o lo tomo en mi inconsciente como un niño desvalido. No lo es, pero yo lo tomo así. Entonces yo hago transferencia con ese integrante que cumpliendo la tarea de mamá. El otro no me necesita como mamá, pero yo sí lo siento como si fuera mi hijo. ¿Se entiende? O sea, no hay un ida y vuelta, sino yo coordinador veo en el integrante del grupo como si fuera mi hijo. Esa es una contratransferencia sin transferencia. Eso sí está mal, eso sí no corresponde. Entonces también me tengo que dar cuenta. Fíjense lo que dice, contratransferencia, resistencia, poner en el otro algo de mi inconsciente pasado. Algo de mi inconsciente pasado. No es necesaria la transferencia, lo que decíamos recién. Ojo, ¿qué otra cosa? Contagio afectivo. Quedar pegado en la situación emocional del grupo. Contagio afectivo. Alguien viene ese día a la reunión grupal con algo que le pasó el día de ayer o quien fuera. No sé. Falleció algún familiar. Entonces llega al grupo y lo primero que cuenta es eso, es lógico. Entonces, ¿qué hacen los compañeros del grupo? Bueno, lo abrazan, tratan de consolarlo, tratan de alcanzar un vasito de agua. Está muy bien. Pero el coordinador no. El coordinador siempre va a tomar la distancia, siempre va a permitir, por supuesto, que eso suceda, ¿sí? Puede ser una cosa triste, como puede ser algo alegre, como, no sé, lo que fue una novedad. No importa la emoción que circule, está muy bien que circule y que los compañeros acompañen. Pero el coordinador, entre las cosas que hace, es poner orden, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, deja, eso va a atravesar toda la reunión seguramente, desde otro lugar, ¿sí? Entonces, deja que eso suceda, que se calme un poquito la situación. ¿Y qué hacemos? Volver a la tarea. Como una frase. Esto de buscar el orden está bien, no significa que no lo podemos hacer, ¿no? Podemos decir, bueno, grupo, vamos a comenzar nuestra reunión de hoy, esperamos un tiempito que todo se vaya acomodando y volvemos a lo específico de lo que tenemos que hacer. Entonces, contagio afectivo, quedar pegado a la situación emocional del grupo. Si yo voy y la consuelo y la abrazo y lloro con la otra persona,
¿qué me pasó? Pasé de función a rol. Muy bien. De función a rol. Seguramente mientras yo lo digo, ustedes dijeron rol. Muy bien. Perfecto. Entonces, otro ojo. Empatía. Intención de ayudar al otro. Intención de ayudar al otro. Yo estoy para acompañar. Sí, podíamos haber, a lo mejor parece medio confuso, medio como, ¿sí? Si la tarea de coordinador es esa. En realidad no. Intención de ayudar al otro. Yo lo voy a acompañar en el proceso. El grupo se va a acompañar, el grupo se va a ayudar unos a otros. Yo soy objetivo todo lo posible. Bien, y acá dice buscar su propio estilo de coordinar. Por eso les decía hoy al principio que ustedes tuvieron, siguen teniendo 3 coordinadores, primero, segundo y tercero. No es porque sí, porque ustedes tienen 3 modelos de coordinador diferentes. 3 modelos con los que ustedes se van a identificar, no se van a identificar, van a sacar alguna característica de uno que coincide o concuerda con lo que ustedes son en su verticalidad y van a hacer su propio modelo. No hay mejores ni peores coordinadores. A lo mejor ustedes dicen, bueno, no, pero a mí me hubiera gustado, yo quisiera ser exactamente como fue fulanita, mi coordinadora. Y nunca lo van a lograr, porque ustedes son otra persona. Y ustedes van a poner su propia impronta en la tarea. Ustedes van a buscar su propio modelo, ¿sí?, de coordinar. Y se van a trabajarlo con la experiencia, con la lectura, con la escucha con otros coordinadores o con otros profesionales que le van a acompañar en el proceso, y van a hacer su propio modelo. Y seguramente en ese transcurrido el tiempo, al principio fueron de una manera, fueron viendo de qué manera o con qué herramientas poder ir modificando y poder ir cambiando para mejor, o a lo mejor pensamos que era para mejor y después nos dimos cuenta de que no era para mejor y lo vamos a modificar el rumbo, ¿sí? Bien. Coordinador de grupo, configuración vincular. Hablábamos de los fenómenos inconscientes, trabajamos con lo manifiesto, con lo latente, con lo implícito, ahora aplicamos todo por supuesto, lo explícito, y acá nos vamos a detener. ¿Con qué trabajamos? Configuración vincular, o sea, ¿qué es una configuración? Configuración, es decir, ¿con qué elementos vamos a abordar, además de la teoría y la práctica que vamos adquiriendo, a abordar esa problemática con la cual estamos trabajando en lo vincular en ese grupo? Vamos a trabajar con los fenómenos inconscientes, los que se van desplegando durante el grupo, durante el transcurso de la tarea. Lo manifiesto, ¿qué es lo manifiesto? Lo que escuchamos, lo que vemos. Acuérdense de comunicación del primer año, eso es lo manifiesto. Por eso es tan importante el teórico de comunicación que vieron en primero, porque ahí tenemos muchísimo material para trabajar. Los tonos de voz, las posturas, las miradas, los silencios, todo eso es lo manifiesto, ¿sí? Con esos elementos trabajamos. Lo latente. ¿Qué significará lo latente? Es como, miren los que somos mamás y papás, que tenemos esa sensibilidad especial, lo tenemos todos, pero creo que lo agudizamos cuando somos papás o mamás.
Cuando algo sucede o algo dicen nuestros hijos, no importa la edad, grandes o chiquitos, y decimos, algo está pasando, algo me huele como que acá hay algo que no está dicho, acá hay un problema oculto, alguna cuestión, ¿sí? Bien, entonces, esa sensibilidad que nosotros tenemos como papá y mamá, por supuesto en esta función de coordinador, como tenemos muchos más elementos, porque como mamá y papá aprendemos con cada hijo, porque cada hijo es diferente, pero vamos como afinando, ¿no?, esa sensibilidad cuando somos papás. Entonces, esto de lo latente es como si lo oliéramos en el aire, no sabemos a lo mejor qué todavía, pero sí nos estamos dando cuenta de que algo pasa. Por eso dice acá, lo implícito y primero, lo explícito es lo que observamos, lo manifiesto, ¿sí? ¿Y qué observamos? Los roles que van cambiando o no van cambiando, las alianzas, las resistencias, los enojos. Esto es lo que vamos viendo, ¿sí? Lo manifiesto. Y que además acá, por ejemplo, sabemos que cuando los roles se enquistan, cuando no se movilizan, cuando no, siempre los mismos integrantes son los que cumplen un rol, desde nuestra tarea para que realmente la movilidad del grupo sea lo que nosotros deseamos o lo que nosotros esperamos o que el grupo desea, que es trabajar con la tarea. Entonces, esa es una de las cuestiones que con técnicas, con distintos elementos para poder trabajar, vamos a tratar de que se vayan rotando, como decimos siempre. Bien, coordinación de coordinador en el grupo, configuración vincular, lo vamos a terminar así. Fenómenos inconscientes, que lo manifiesto, lo latente. Lo implícito, que es lo que vemos, lo implícito, y lo explícito, mejor dicho, que es lo que vemos, y lo implícito es lo que está oculto, que es nuestra tarea poder ver. Bueno, recursos técnicos. Vamos a la práctica. Algunos de los recursos técnicos. Interpretar. Deber a la escena latente que subyace a la escena manifiesta. ¿Ven qué tiene que ver con esto de arriba? Interpretar. Devela, o sea, saca a la luz, la escena latente que subyace a la escena manifiesta del grupo. Por ejemplo, vamos a analizar uno por uno, porque primero quiero decirles otra cosa. Señalamiento, apunto a lo explícito, lo que se observa. Bien, vamos a quedarnos acá. Señalamiento, apunta a lo explícito, lo que se observa. Cuando yo digo señalamiento, señalar, ¿qué es? Indicar, ¿no? Señalamos. Bien, apunta a lo explícito, lo que se observa. ¿Y qué puede observar? Supónganse que hay un día que hay muchos silencios. Es decir, habla uno de los integrantes del grupo, nadie más toma la palabra. Hay un silencio, esos silencios matadores que son incómodos. Bueno, hasta que alguien, 30 segundos después, empieza a hablar. Sucede, sigue circulando la palabra y eso se repite 2 o 3 veces, o 4 o lo que fuera, ese silencio. Entonces, señalamiento, apunta a lo explícito. Yo lo observé, eso pasó. ¿Y qué hago? Lo pongo en palabras. ¿Qué está pasando que hay tantos silencios? No estoy interpretando, no digo por qué los silencios. Lo estoy señalando como algo, como una lucecita que me está diciendo, mejor dicho, le está diciendo al grupo, yo lo pongo en palabras, de que por algo hay tantos silencios en ese día, ¿no? En ese encuentro. Y vamos a ver después qué surge. ¿Qué puede pasar? Puede haber un secreto circulando y que nadie se anima
a ponerlo en palabras o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y acá dice, interpretar, devela la escena latente que subyace a la escena manifiesta del grupo. Interpretar, no como algo que sí o sí tengo razón, sino que interpreta para dar lugar, vamos a dar un ejemplo, da lugar a que se sigan pensando, ¿sí? Por ejemplo, dice, vamos a hablar de nuevo, interpretar, devela la escena latente que subyace a la escena manifiesta del grupo. Yo puedo decir, silencio, ¿no? Sigamos con el mismo tema. Se produjeron varios silencios y yo digo, ¿no será, justamente lo que decía recién, ¿no será que hay algo, algún secreto o alguna historia dando vuelta que no se pone en palabras? No tengo idea de qué será. Se me ocurre que puede ser eso. Y van a decir, sí, justamente, o no, es eso, es otra cosa. Entonces yo estoy interpretando prima facie, es decir, como un supuesto, ¿sí? Y eso está muy bien. Entonces, señalamiento, construcción. Ustedes, grupo, de escuela, cuando son luego de las evaluaciones medias y a fin de año, tienen una construcción. ¿Por qué? Porque la coordinadora les hace una devolución de cómo fue el proceso grupal hasta ese momento, a mitad de año o a fin de año, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo. La construcción es la evaluación grupal, que ustedes también lo hacen, no solamente lo que dice la coordinadora, sino ustedes como grupo se piensan, dice, sí, cuando estábamos, y lo están haciendo cuando hacemos alguna actividad, creo que este año lo hicieron en algún trabajo práctico. Cuando estábamos en primero pasó esto, cuando estábamos en segundo éramos así, bueno, entonces, eso lo hace el coordinador y está bien. Y otras cosas, otros recursos técnicos son preguntar, pedir silencio y dar consignas. Porque si nosotros estábamos diciendo, no, el coordinador no direcciona, entonces es como que tampoco puedo preguntar, tampoco puedo dar consignas porque es como dar una orden, ¿sí? Tampoco puedo pedir silencio porque es el silencio, lo tiene que hacer el grupo. Sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque son cuestiones de orden, ¿sí? De ordenar la tarea, de ordenar la reunión para poder seguir trabajando. Bien, bueno, hasta acá llegamos. Saben, por todo lo que hablamos, que no es una tarea sencilla. Para eso nos estamos formando, para eso ustedes están ya con un montón de elementos para poder en breve, si lo desean, poder empezar a trabajar en el campo. Es una hermosa tarea que nos cuestiona como profesionales todo el tiempo, que nos hace pensarnos todo el tiempo, que nos hace crecer, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, porque vamos adquiriendo un montón de, trabajándonos, ¿sí? Para no solamente llevar en la tarea de coordinación, sino a nuestra vida de todos los días, muchas de las actitudes que estamos viendo, que estuvimos viendo siempre durante estos años. Por ejemplo, el dejar hablar, escuchar, que es una de las tareas fundamentales de nuestra función. Bueno, los dejo hasta acá. Saben que tienen el teórico para leer. Anoten todas las preguntas, como les digo siempre, para que cuando nos reunamos con las coordinadoras lo podamos charlar. Bueno, nos vemos próximo, chicos.